Hola, buenas. Ahí está. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Andrés Catalán, soy un Lightning App Dev Champion y quería comentaros una serie de detalles que he estado recogiendo sobre informes y vistas, sobre reports y list views. Para aproximarme un poco al tema desde una perspectiva pues un poco más de arquitecto, porque muchas veces cuando hablamos de arquitectura, hablamos de cómo diseñar el sistema. Si os acordáis, si habéis estado al tanto, Salesforce ha sacado unos documentos preciosos sobre cuándo usar Process Builder, Flow, Workflow Rules, compañía, todo el tema de automatismos y triggers y todo eso, el tratamiento de los datos, que es súper importante, y otros sobre cómo diseñar la UI, la interfaz del usuario, sobre, pues eso, cuando utilizamos Dynamic Forms, cuando utilizamos Flow, cuando utilizamos pues, un componente LWC contra Aura y demás. Y quizá la tercera pata, que está un poco ignorada, es cuando utilizamos un informe y cuando utilizamos una vista, cuando utilizamos un report o una list view y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con ellos. Y también nos da una oportunidad para ver algunos detalles, algunas características que han salido en los últimos releases, que de hecho son extremadamente interesantes y que pensaba que aún eran limitaciones, iba a hablar de limitaciones y aquello que me pongo a hacer cosas en el sistema y digo, ostras, pues ahora sí que se puede, así que vamos a poner un checkbox ahí. Así que esto de aquí es una presentación que no pretende ser exhaustiva. La idea es cubrir el terreno y presentar un poco características y algunas funcionalidades que muchas veces están olvidadas y nos hacen tomar decisiones que nos llevan a tener sistemas que están un poco embotados de configuración. Así que aunque el tema es simple, seguramente podemos sacar una, dos, tres ideas y cómo las podemos usar. Ahora, también diría que mucho del contenido que vais a ver aquí se testea como parte del Advanced Admin, certificado de Advanced Administrator, y bueno, que si os hace tilín, podría estar bien que aprovechéis un poco estas ideas, le peguéis un poco de caña y tengáis un certificado más que siempre está bien ponerlo en el currículum. Lo que decía al principio, antes de empezar a grabar, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en interrumpir. Podemos parar, podemos hacer un detour. Tengo aquí abierta una org. Creé esto es un playground de Trailhead donde vamos a hacer algunas cositas, y si tenéis alguna duda o queréis experimentar con algo y hacemos algo un poco más colectivo, pues encantado. Que esto de aquí no va solamente en una dirección, que sean las dos. Y como otras veces me ha pasado que he empezado a hablar y luego no estaba, ¿estamos bien? Todo el mundo me oye, Perfecto. todo el mundo sigue, todo el mundo puede ver. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes a nosotros? Sí, Ah, genial. sí, vale. Entonces, a ver, vamos a hablar un poco. Bueno, pues primero lo básico, para qué sirve. Y sobre todo, pues, nada, para que nos quede claro lo que podemos hacer y cuál es el objetivo de las dos maneras de representar información en el sistema. Vamos a hacer un poco un mini deep dive en list views. La idea es que list views estamos presentando registros orientados a la acción, a poder presentar acciones dentro de Salesforce, mientras que reports es más a la narrativa, a poder bastir una historia, a poder estructurar algo y a poder responder preguntas. La idea es, más que narrativa, incluso podríamos incluso llamarlo respuesta.
Después podemos hablar de, pues eso, de cómo tratamos el acceso, los permisos y cómo exportamos información, que es una cuestión que tendría que preocuparnos a nivel de InfoSec, y si no, pues probablemente deberíamos empezar a preguntarnos cómo hacerlo. Y finalmente, no creo que nos dé mucho tiempo a hablar de construir gráficos y páginas y cómo utilizar reports dentro de páginas de registro, y también podemos hacer lo mismo con ListViews. Y quizá al final, si nos quedara un poquito de tiempo, podríamos hablar de los límites de Salesforce, qué tiene que estar en el sistema, qué no tiene que estar en el sistema. Si a veces nos saldrá más a cuenta encontrar otras herramientas que nos permitan hacer un mashup, que vayan más allá de estas list views y reports. Podemos hablar incluso de Einstein Analytics, que le acaban de cambiar el nombre, se llama ahora Tableau CRM, no sé si habéis visto las noticias. Y un poco la idea también de otras alternativas que tenemos para poder presentar información de los sistemas, como External Objects, e incluso podríamos hablar de Big Objects. Pero eso, pues eso, si nos queda tiempo podemos pegarle un toque. Entonces, lo más básico de todo es que tanto en list views como en reports tenemos que seleccionar una serie de columnas y una serie de filas de la base de datos. Para seleccionar las filas, los registros, lo que hacemos es que creamos filtros. Y si os fijáis, a la izquierda tenemos el filtro de una list view y a la derecha tenemos una serie de filtros casi equivalentes en un report. Podemos hacerlo casi igual. Si os fijáis, la única diferencia, y esto es algo nuevo que he descubierto y que me parece que es genial, que es que finalmente ya podemos hacer comparaciones entre campos. Podemos mirar a ver que dos campos sean o no sean iguales. Hasta el momento, antes de que tuviéramos esto, lo que teníamos que hacer era crear fórmulas para poder responder a ciertas restricciones. Como, dime si estos dos filtros, si estos dos campos son iguales. Dime si el usuario que está viendo este list view o que está viendo este report, mírame que sea el usuario que está por ejemplo, que sea el propietario del registro. Así que hasta ahora solamente podíamos cubrir eso con fórmulas, y actualmente en reports, solamente en reports, no en list views, podemos comparar dos campos. Hay limitaciones. Los campos tienen que ser de un cierto tipo. Por ejemplo, con fechas lo podemos hacer. Y solamente podemos tener 4 en cada informe, en cada report. Así que, bueno, está bien tener una herramienta más a mano. Así que vamos a ver. La idea de los filtros es que queremos delimitar qué registros van a poder verse utilizando lógica, ¿verdad? Pues tendremos un campo, tendremos un operador y un valor. Así que el campo, lo que sea, tendrá que ser mayor que, menor que, igual, contiene. Hay una serie de operadores, de verbos y un valor al final. Podemos usar lógica compleja, y 1 y 2, pero luego 3 o 4 o 5 pasen y luego y 6. Así que desempolvad vuestra lógica del instituto. A la hora de crear reports, como decíamos, se pueden hacer comparaciones campo a campo. Esto ha estado disponible desde hace un año. Que podíamos utilizar funciones. Estos son campos nuevos de tipo función para poder establecer ciertas condiciones. Muy importante, esto de aquí hay gente que se le olvida a menudo, es que cuando tenemos un campo de fecha podemos aplicar una restricción basándonos en medidas relativas de tiempo. Por ejemplo, dime todos los registros que se han creado hoy. Pues pondríamos created date equals today. Dime todas las oportunidades que tienen un cierre estimado la semana que viene. Pues closing date equals next week. Entonces va a tener en cuenta pues todas las fechas dentro de esa semana. Se puede hacer con quarter, se puede hacer con año. Mirad la documentación, allá tendréis un listado más exhaustivo.
Pero esto es súper importante porque yo he visto pues, en clientes míos y cuando yo estaba trabajando para una organización que tenía su propia org, yo he visto a algunos operadores de Sales Ops que se dedicaban a hacer reports. Pues ves, este es el report de esta semana y luego voy a hacer el report de la semana que viene y luego voy a hacer el report de la semana que viene. Si veis una org que tiene un montón de reports, uno para cada semana, eso de ahí es lo que podríamos llamar un bad admin smell. Una pista de que probablemente no estamos haciendo nuestra tarea de admin de la mejor manera posible. Porque lo que puedes hacer es que si vas a tener que correr ese report, vas a tener que ejecutar ese report cada semana basándonos en quiero ver todo lo que pasa esta semana, quiero ver todo lo que pasa la semana que viene, entonces es siempre mejor tener 2 informes de forma relativa y si lo que realmente quieres es tener una manera de inmortalizar eso, pues haces un export y te guardas el Excel y vas tirando. Entonces no tienes que estar creando un report cada semana, que resulta un poquito, pues, trabajo de tontos, por decirlo fino. Importante, algunos informes, algunos reports son más lentos de ejecutar que otros. Y nos pasa cuando tenemos muchos registros y podemos ayudar a que el sistema vaya más rápido. Muchas veces tenemos maneras de formular maneras alternativas de formular las restricciones, los filtros, que a lo mejor nos pueden ayudar a optimizar esa velocidad. La idea es que siempre que podamos elegir entre equals y not equals, el equals siempre irá más rápido. Por cómo es el SQL, que es el lenguaje que hace las búsquedas en la base de datos, por cómo está estructurado. Y si podemos elegir entre contains y equals también gana. Contains significa que vas a estar mirando todas las cadenas todo el rato y esto va a consumir más tiempo. Entonces, si sabes que va a ser más bien que equals va a poder hacer la faena, equals debería ser la opción que utilizamos. Al mismo tiempo, si sabéis cuando estáis construyendo el modelo de datos que vamos a buscar por un campo, lo que se puede hacer es que podemos artificialmente, si es un campo que es un custom field, siempre podemos añadir que esto es un external ID para forzar, siempre que tengamos suficientes external IDs en ese objeto, porque hay un límite de cuántos campos puedes declarar como external ID, pero siempre podríamos declarar ese campo como external ID para que Salesforce haga un índice de todos los valores. Y entonces va a ser mucho más rápido. La diferencia entre equals y not equals o contains va a ser mucho más a favor de equals, porque va a hacer que esa búsqueda sea súper rápida. Entonces, es muy importante, pues, estratégicamente, designar ciertos campos como external ID. Y esto es por lo que se refiere a cómo presentamos las filas, los registros. Ahora, tenemos que pensar en cómo seleccionamos los campos, ¿verdad? Y para eso podemos hablar un poquito de cómo es la anatomía de una vista y encima de qué ponemos una vista y encima de qué ponemos un informe. Las vistas son muy sencillas, porque las vistas presentan información de un único objeto. Y la única condición que tenemos es que ese objeto tiene que tener una pestaña, una tab. Así pues, si queremos que ciertas personas ciertos usuarios tengan o no tengan acceso a poder hacer vistas o a poder acceder a estas vistas, lo que podemos hacer es usar los permisos que podemos añadir a esa pestaña y decir que, bueno, pues personas con este perfil o personas que no tengan este permission set no pueden acceder a esta pestaña. Y a fin de cuentas, lo que vamos a hacer es que en esta vista podremos escoger columnas que pertenezcan a este objeto y ya está, ¿verdad? En cambio, con informes, la situación es muchísimo más rica, más compleja, porque más de uno habréis visto, vamos a ver, más de uno habréis visto este diálogo que es probablemente de Salesforce Classic, es uno de los elementos de la interfaz que es más
claro y mejor diseñado de Salesforce Classic. Y tengo ganas de ver cómo lo proyectarán a lo que se ve en Lightning. Ahora, actualmente, esto de aquí es, vamos, revierte a Classic. Y eso de aquí es el diálogo de qué modelo de datos seleccionamos dentro de un report type. Y la idea es que podemos empezar en un objeto y a partir de ese objeto también podemos seleccionar todos los objetos de una related list de ese objeto. Así que un segundo objeto que tenga un lookup hacia el primer objeto también puede incluirse en el report. Y eso también puede hacerse con un tercer objeto. Así pues, podemos tener algo así como, imaginemos, accounts, cuentas, contactos, y luego algún otro objeto que mire hacia arriba y que, o por ejemplo, podríamos hacer actividades, tareas, tasks. Y podríamos presentar pues, todos los campos de las cuentas, de los contactos y de las tareas. Y además de todo esto, como ya habréis visto, podemos decir si queremos presentar todas las cuentas o solamente cuentas que tengan contactos. Y si tenemos también un tercer objeto, pues también se puede tomar esa decisión a ese respecto. Pero además de todo esto, y es un aspecto que no he visto mucha gente aprovechando, no he visto que lo aprovechen. Y perdonad si a veces las palabras que digo suenan más spanglish que otra cosa, son demasiados años viviendo en Filadelfia. Pero veamos. Una cosa que podemos hacer es que si cualquiera de estos objetos, tengamos uno, tengamos dos, tengamos tres, si cualquiera de estos objetos tiene un lookup a cualquier otro objeto, entonces podemos traer campos de ese objeto al report. Así que no importa cuántos objetos tengamos, siempre podremos traerlos por referencia. Y eso es muy importante, porque lo que supone es que no hace falta que creemos fórmulas para poner campos en un informe, en un report. Sencillamente podemos ir al report type, siempre que sea un custom report type, y podemos añadir tantos campos como sean necesarios, siempre que exista esa relación. Dejadme que por un momento continúe con las diapositivas y luego volveremos al punto del report type y vamos a crear uno para que veáis un poco cómo se utiliza este aspecto. Y tengo que decir que es algo que me he quejado a Salesforce repetidas veces. La interfaz para poder añadir estos campos es arcaica, es muy difícil de usar y hace falta pues, saber muy bien dónde está. Así que si nunca lo habéis visto, probablemente sea un aspecto que a lo mejor podéis sacar de esta charla. Por lo menos es algo que he visto que muchos de mis compañeros, gente de mi equipo, que esto de aquí pues no lo sabía y que han seguido añadiendo fórmulas y demás para poder poner campos en un informe. A ver, veamos. Por un lado, los campos seleccionar campos en una list view es muy sencillo. Si puedes acceder a ellos por Field Level Security, ya está. Estará en esta lista y lo podrás acceder. Podrás acceder al campo. Es una pena que tenga que ser una de estas multiselect, esos componentes de multiselect, porque son bastante desagradecidos de usar, pero funcionan. Y muy importante, hay muchas situaciones en las que tenemos que tener más de un campo con el mismo nombre. Aquí no podemos distinguir cuál es cuál. Así que id con cuidado y hay veces que he visto a gente, una de dos, o abriendo VS Code, Visual Studio Code y creando la list view directamente en metadata o haciendo cambios de nombre o por ensayo y error, porque si no, no hay ninguna manera de seleccionarlo. Con los reports es mucho más complejo. Así que
En cuanto a campos, lo que estábamos diciendo es que tenemos que crear un report type que podemos elegir tres objetos, el A, el B y el C. Si hubiéramos elegido algo aquí, hubiéramos podido quizás acceder a una tercera opción. Una cosa que es una ley empírica, no pasa siempre, pero normalmente cuando alguien quiere crear un report type, normalmente el objeto en el que están realmente interesados es el que acaba estando en la posición B o incluso a veces en la C. Si queremos presentar tareas y queremos presentar información de esas tareas basadas en, por ejemplo, pues, la cuenta y el contacto, account and contact, pues realmente lo que nos interesa es la C, pero queremos enriquecerlo con la información que viene del A y del B. Así que cuando empecéis a crear un report type, pensad un poquito más, no seáis miopes y seleccionéis como el objeto primario aquello que queréis en el informe, porque probablemente eso no sea lo primero. Muy frecuentemente he visto a mucha gente, incluido a mí mismo, que elige un objeto, empieza a jugar con este diagrama de aquí y entonces vuelve a la pantalla anterior y vuelve y cambia esta selección. Así que es importante que pensemos un poquito. No cuesta nada, quizá medio minuto en montar la estrategia. Algo que me ha dejado muy sorprendido, que finalmente ya lo tenemos aquí, es que antes de Winter 21, que si no recuerdo mal, creo que lo tendremos aquí dentro de en 1 a 3 semanas, dependiendo de qué orgs sean, añadir un campo a un objeto, un custom field. Lo que solía pasar era que no se añadía ese campo a un custom report type. Sin embargo, parece que lo han arreglado y que en Winter 21 esto va a ser algo que podamos hacer. Es beta, no está aún en Generally Available, pero podemos empezar a ver esto, que va a hacer mantener todos esos report types mucho más fáciles de gestionar. Importante, lo que os decía es que se pueden añadir campos sueltos vía lookup y es algo que nos puede ayudar muchísimo. Ahora os haré una pequeña demo. Y la idea que los report types están disponibles para todos los usuarios. Así que tenemos que diseñar pensando que todo el mundo será capaz, todo el mundo podrá acceder a todos los report types que diseñemos y que no se puede discriminar. Es una idea en la que están trabajando y han hecho algunos focus groups al respecto, pero no hay, vamos, esto de aquí funciona así, de forma que si lo que queréis es que los usuarios no tengan acceso a poder hacer ciertos informes sobre ciertos campos, lo mejor es actuar a nivel de los permisos de acceso a nivel de objeto y a nivel de campo. Y supone que los perfiles tienen que estar un poquito más restringidos y tenemos que tener eso en cuenta. Lo mismo con los permission sets. Voy a dejar de hablar un poco y vamos a crear bueno, seguiré hablando, pero vamos a dejar un poquito el PowerPoint al lado y vamos a crear un report type. Así os enseño cómo se hace. Supongamos que lo que queremos hacer es, este es el diagrama que teníamos, y aquí he creado uno que era leads con actividades. Vamos a hacer uno que sea accounts, con contacts y con tareas relativas a esos accounts y esos contacts. Mejor que eso, vamos a intentar hacer accounts, oportunidades y tareas, que luego de oportunidades podemos traer campos de otros sitios. Así que empezamos con accounts y vamos a llamarlo y vamos a ponerlo en oportunidades, por ejemplo. Y no sé exactamente quién estaría pensando cuando diseñó esto para que in development estuviera marcado por defecto, pero
La mitad de las veces acabo olvidándome de marcarlo y tengo que volver. Así que probablemente os pase también a vosotros. Así que tenedlo Andrés, siempre en cuenta. No le deis a next. Lo Andrés, divertido, hay que entrar a value. Pues a value. Vamos a, ¿lo puedes hacer un poco vamos más a grande? portarnos bien. ¿Nos oyes? Am, No. veamos. Así que accounts es el primero y después vamos a poner oportunidades. ¿Dónde están? Aquí, arriba de todo. Y vamos a añadir pues actividades, que son tareas. ¿Vale? Y las accounts tienen que tener por lo menos una oportunidad para aparecer en el informe y queremos todas las oportunidades, con o sin tareas, con o sin actividades. Así que ya está. Y ya no tiene más. Muy bien. Vamos a darle al save. Y entonces lo que tenemos aquí es que tenemos este de aquí que se llama el layout. Esto de aquí, no sé si os dais cuenta, pero esto es antes de Classic. No me acuerdo cómo se llamaba la interfaz anterior, pero es antigua. Entonces, aquí tenemos todos los campos que están disponibles, que vienen de accounts, que vengan de opportunities y que vengan de activities. Imaginaos que queremos añadir campos que están relacionados con todos estos a través de un lookup. Por ejemplo, a ver, que no queremos añadirlo a accounts, queremos añadirlo a opportunities, así que vamos a hacer aquí. Y en opportunity podemos, por ejemplo, saber cuál es el nombre del price book que hemos seleccionado. Así que price book name y lo añadimos. ¿Vale? Y aquí tenemos price book name y lo he añadido aquí con esta lupita que si veis aquí la leyenda dice que con la lupita está añadido vía lookup. Imaginémonos ahora que, por ejemplo, además queremos en el contrato, queremos saber, pues, vamos a ver, un momento. El propietario del contrato y queremos saber el nombre. Pues fijaos que podemos hacer dos saltos. Vamos a ver, pues el nickname. Vamos a ser muy picky aquí. Y aquí lo tenemos. Es el nickname del propietario del contrato. Y todos estos campos van a estar luego disponibles dentro de la interfaz del Report Builder. Así que con esto de aquí podemos añadir todos los campos que nos hagan falta sin necesidad de forzar la máquina y tener que añadir más variantes. Por ejemplo, aquí no tenemos que hacer, por ejemplo, accounts con opportunities y luego casar las opportunities con un contract y con, ¿qué era el otro? Con el price book. La mejor manera es que los importemos vía lookup de esta manera, que está escondido aquí, es blanco debajo de este recuadro blanco, casi no se ve, bueno, no sé si lo podéis ver así mejor probablemente, es algo que no se parece en nada a las otras páginas de Salesforce. Así que, bueno, pues eso, que lo podemos hacer por aquí. Y aquí tenemos al final el resumen de este report type. Y ahora podemos ir y podríamos pues ir aquí en reports y crear uno nuevo. No, folder no. New report. Esto lo teníamos en oportunidades y hemos dicho accounts, opportunities and tasks. Continue. Y si vemos aquí, en fields, podemos ver todos los campos incluidos. Vamos a ver. Tenemos el Pricebook. Pricebook está aquí. Por ejemplo. Incluido Pricebook y el nickname. El nickname no lo veo. Bueno. En cualquier caso, utilizamos los lookups para traer los campos aquí y entonces podemos utilizar estos tanto como columnas como en filtros. Este de aquí lo descartaremos.
Antes hablaba de los bad admin smells, o básicamente indicadores de que podemos mejorar nuestras prácticas. Si vais a una org y encontráis que la org tiene un montón, un porrón de report types, probablemente lo que vais a encontrar, lo que vais a daros cuenta es que son report types que se parecen mucho. Lo que pasa es que querían hacer un report type con más campos o con menos campos y que son todos del mismo objeto y que si hacéis una... Si miráis bien, cada uno de esos report types tiene un report o dos reports y ya está. Lo que significa es que probablemente podíamos hacer una consolidación de todos esos reports bajo un solo report type que va a hacerlo mucho más fácil de gestionar. Y es algo que, habiendo visto bastantes orgs, sucede con bastante frecuencia. Así que es un punto para que todos pensemos si podemos mejorar. Y vamos a ver. Estos son los elementos en común y algunas diferencias en cuanto a lo básico, ¿verdad? Seleccionar los campos, y escribir los filtros. Las vistas, lo que os decía al principio, es que están orientadas a la acción. ¿Y eso qué significa? Pues que podemos hacer, por ejemplo, tres cosas que se pueden hacer directamente desde la tabla del list view y que no podemos hacer en reports, por lo menos no de momento. Hay ideas para que esto sea posible, pero no es así en la actualidad. Una es que, probablemente esto ya lo sabéis, es que directamente en la tabla de la list view se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, pues vamos a ver. Aquí puedo entrar, darle al lápiz y puedo cambiar un estatus de un lead. Pero también lo puedo hacer en masa. O sea, por ejemplo, imaginaos que he llamado a Violet, a Casey y a Tom, que están working, y todos estos me han dicho que, bueno, pues imaginaos que estos de aquí pues me han dicho que no. Y los cierro como close non-converted. Actualizo los tres, le doy apply y save. Y me marca en amarillo las ediciones. Y puedo cambiar otras cosas. Por ejemplo, TNR Corp. A ver, aquí no sé exactamente quién les ha dicho que pongan Corp aquí con un punto. Esto va sin punto. Y como tengo trastorno obsesivo compulsivo, voy a coger y lo voy a editar. Y ahora, pues fijaos, voy a coger aquí, voy a editar edito estos dos registros. En este campo de aquí, cambio este estatus y resulta que esto de aquí está mal y es .com. Así que le doy apply y en amarillo me pone todos los cambios que no se van a ejecutar hasta que no le dé a save o le dé a control o command, dependiendo de si es PC o Mac, S. Se pueden utilizar shortcuts, atajos de teclado. Así que bien, esto de aquí es edición directamente en el list view. Si os fijáis, si no lo puedo editar, va a aparecer un candadito. Y, muy importante, si no queréis que esto sea posible, es suficiente si eliminamos el campo del page layout. Aquí solamente podremos editar campos que se puedan editar en el page layout. Y si os acordáis, actualmente podemos utilizar Dynamic Forms para poner campos en la página de registro en Lightning. Así que si queréis que alguien pueda editar un campo en la página de registro, pero no en el list view, es suficiente si lo ponéis en la Dynamic Form, pero no lo incluís en el page layout. Y entonces aquí quedará bloqueado. ¿Qué más tenemos? Haciendo operaciones en masa. Esto de aquí está bien cuando queremos editar algo así discretamente, pero si resulta que sabemos que queremos hacer algo, en concreto a un montón de registros a la vez, podemos hacerlo utilizando lo que se llaman Quick Actions. Si le doy a editar objeto, vamos a crear, parece que ya había creado una. Está aquí. Exacto. Así que aquí lo que tengo es que tengo una tarea, tengo una acción de crear una tarea
Y lo que quiero es que esta tarea me venga por defecto con, bueno, me aparecerá un pop-up con esto de aquí. Lo guardo. Y lo que quiero es que me venga con unos valores por defecto. Así que la fecha de vencimiento me va a venir por aquí. Y a lo mejor lo que quiero es añadirle un subject y decir, por supuesto tengo que hacerlo con comillas. Y ahora, cuando vaya aquí y seleccione a estos tres, dejadme enseñaros primero que esto de aquí lo he añadido en Search Layouts, Default Layout. Espera un momento. No, perdón, es en Salesforce Classic. En el List View he añadido Create Task como uno de los botones que aparecen. Entonces, desde aquí, teniendo tres seleccionados, puedo ir, crear una tarea que viene ya prepopulada con esto de aquí es dentro de 7 días, esto de aquí es un subject para la tarea y lo que hago es que lo guardo y voy a crear esta tarea en estos tres récords. También se pueden crear acciones de actualización. Por ejemplo, si quiero actualizar el estatus y cambiar el propietario del campo, lo puedo hacer directamente en masa utilizando esto. Finalmente, Kanban, que es algo que probablemente habéis visto ya, es esto de aquí. La idea es que podemos clasificar los registros en esta estructura. La idea es que utilizamos un pick list para determinar los diferentes estatus y los ponemos en orden según el orden que tenemos en ese pick list. Y la idea es que podemos mover diferentes registros de una columna a la otra para cambiar el estatus y podemos hacer clic y editarlos directamente. Quería comentaros también que aquí podemos poner hasta 4 campos. El primero de ellos es el nombre para poder acceder al registro. Pero si os ponéis un poco creativos con fórmulas para concatenar valores de campos y con emojis, aquí podéis poner un montón de información. Siempre que sepáis un poco acotarla para que pueda caber toda. Por ejemplo, podéis poner un semáforo con emojis para poder básicamente asignar visualizar prioridades y cosas así. Bien. Con los informes, lo que estamos diciendo es que esto es la función es más narrativa, la función es más de responder preguntas específicas. De hecho, es una muy buena práctica que cada vez que creáis un informe, en la descripción del informe, escribáis la pregunta con la que estáis intentando responder. Hay una serie de ideas que son básicamente de la más útil a la más extraña, la más nicho, por decirlo de alguna manera, que pueden veniros muy, muy bien. La primera es que, por supuesto, podemos agrupar. Vamos a ver. Por ejemplo, supongamos que queremos crear un informe con oportunidades y esto va a ser súper rápido. Y queremos ver todas las oportunidades. Muy bien. Queremos ver sin restricciones, todas. Y algo que a veces pasa que es más fácil empezar sin ninguna columna y añadir solamente lo que queremos. Queremos el nombre, queremos el propietario y queremos la cantidad. Si limitamos las columnas que tenemos en pantalla, siempre va a ser mucho más fácil entender qué es lo que hay. Si ponemos todo abigarrado, todo saturado de información, será muy difícil entender qué es lo que estamos haciendo. Por eso empezar con la pregunta es súper importante. Y ahora lo que quiero saber aquí es, esto de aquí va a ser un pipeline, pero vamos a hacer un pipeline
en el que lo vamos a agrupar por el propietario de la oportunidad. Así que esto de aquí lo voy a mover aquí. Y ponemos las columnas, perdón, las filas agrupadas por el propietario. Y lo más interesante es que a lo mejor no me interesa saber el nombre de cada una de esas oportunidades, sino que me interesa saber cuánto tiene el dueño de estas. Así que tenemos aquí los diferentes datos agregados y tenemos este informe aquí que nos puede servir más tarde para hacer un par de cosillas que quería enseñaros. Así que vamos a guardar esto aquí. Así pues, podemos agrupar por filas, también podemos agrupar por columnas, de forma que podemos tener lo que en Salesforce Classic se llamaba una matriz. Y también podemos hacer otras tonterías, como por ejemplo, poner esta columna en buckets. ¿Qué es en buckets? Pues que, por ejemplo, queremos hacer queremos agruparlas por tamaño. Queremos que menor o igual que, vamos a hacer 100.000, es pequeño, hasta 1.000.000 es mediano y esto de aquí es grande. Y vamos a llamarlo Opportunity Size. Esto nos va a permitir agruparlo también por tamaño. Y vamos a agruparlo por columnas, de forma que, ahora veréis, tenemos aquí una matriz en la que en las filas tenemos los propietarios y en las columnas tenemos el tamaño de esa oportunidad. Y ese tamaño está definido arbitrariamente. Podemos ir, por ejemplo, aquí y editarlo y decir que, bueno, probablemente esto tiene que ser un poquito más pequeño. Así que vamos a hacer 500.000. Y ahora pues tenemos small, medium y large. ¿Vale? He visto a gente hacer fórmulas para crear esto de aquí y clasificar oportunidades. Si este campo solamente lo vamos a utilizar a efectos de hacer reporting, nos sale más a cuenta tener el bucket aquí en el report y no gastar esos campos. Es muy fácil llegar a los 500 campos en oportunidad si no tienes un poco de disciplina. Así que es importante tener en cuenta estas oportunidades y aprovecharlas cuando podamos. Finalmente, Join Reports, que esto de aquí es probablemente el informe que vemos menos frecuentemente, es algo relativamente oscuro, pero puede ser muy, muy útil. Dejadme que os enseñe. Vamos a ver. Vamos a guardarlo, venga, va. Veamos. Vamos a hacer un informe nuevo y vamos a hacer un Joint Report que va a ser, vamos a tener contactos y cuentas y vamos a tener también oportunidades. La idea es que podemos hacer un mashup de dos tipos de report types. Por un lado tenemos el report type de contacts y accounts y vamos a añadir otro. Se le llama bloques. Otro que va a ser oportunidades. Y si os fijáis aquí, ahora voy a hacer un poco de... Voy a sacar el zoom para atrás. A ver, un momento. Así si lo veis, tenemos en un lado... Uy, a ver. Por un lado tenemos un bloque que tiene una lista de contactos y aquí tenemos otro que es una lista de oportunidades. ¿Qué oportunidades? Vamos a ver. Aquí lo que va a pasar es que en los filtros las oportunidades no salen porque tenemos que marcar el tiempo así. Muy bien. Pues ahora tendremos aquí, creo que son 20 oportunidades. Correcto. A ver. Eso es. Aquí están. Entonces, la gracia de todo esto es que además lo que podemos hacer es casarlas y cotejarlas. Si vamos al outline, tenemos esto de aquí que se llama un grupo across blocks, o sea, a lo largo de los diferentes bloques. Y lo que podemos hacer es que podemos agruparlas por el nombre de la cuenta. Fijaos lo que pasa. Crea unas macrofilas y va a haber una fila para cada cuenta y aquí te va a poner todos los contactos de esa cuenta
Y si vamos un poquito para la derecha, nos va a dar las oportunidades que tenemos bajo esa cuenta y qué ha pasado, si la hemos ganado, no la hemos ganado y todo lo demás. Entonces, a la hora de intentar relacionar registros que a lo mejor no podemos ponerlas dentro del mismo report type, con esto de aquí podemos crear agregados de report type e intentar casarlo para poder presentar este tipo de información. Y esto, en según qué situaciones, puede ser muy útil, pero tenéis que encontrar una situación en la que esto pues, se lo merezca. En mi caso, una vez que utilicé esto que fue espectacular, fue cuando tenía que hacer una integración con datos de marketing y datos de campañas en Salesforce y tenía la información dentro de la org, entonces con esto pude, pues básicamente casar eso con las tareas que teníamos para los vendedores. Y esto puede ser muy, muy útil, pero hay que, pues eso, hay que tener un caso apropiado que dé a esto. Quedan 10 minutos, vamos a ir un poco más rápido. Esto de aquí, por un lado, vamos a ver exportar. These views no se pueden exportar o, bueno, toca hacer un poco de hacking. Podemos hacer clic en Printable View, en la vista de impresión, y hacer un copy-paste desde ahí a Excel y lo va a coger bien. Pero si lo que realmente queremos es exportar algo frecuentemente, los reports son muchísimo más sólidos. Podemos escoger si lo queremos en formato CSV para poder hacer trastear un poco más en programas de tratamiento de datos, en herramientas como Python, como R. Si lo queremos formateado tal y como sale en la pantalla, también lo podemos hacer. Este cambio fue espectacular cuando pudimos hacer clic en Format and Report. Históricamente, exportar a Excel se rompía a menudo. Así que esto de aquí es una mejora muy importante. Y también la idea de que podemos suscribirnos a un report, que podemos hacer que Salesforce directamente coja un report, que lo ejecute y nos lo mande a una cierta hora, con una cierta periodicidad, mes, semana y día. Y podemos hacer podemos elegir a qué usuario se le manda esto. Y también podemos pensar como quién vamos a ejecutar este informe. Y también, pues eso, si creemos que no llegue siempre, si queremos, pues eso, añadir unas condiciones y si queremos que el informe sea una función a ese mensaje. Así que esto es una herramienta muy importante, sobre todo porque hay situaciones en las que, pues eso, personas importantes en una organización que están a nivel gerencial más alto, no tienen tiempo de entrar a Salesforce y prefieren que los datos les lleguen por email porque así es como lo consumen. Esta es la mejor manera. También relacionado con todo esto es la idea del reporting snapshot, que también es una función que a menudo no utilizamos bastante. Si os acordáis, voy a enseñaros cómo se hace uno, porque tenemos ya... Si os acordáis, tenemos el informe que tiene el que hemos hecho antes. Pipeline by Owner. Descarta, ya está bien. Y imaginaos que lo que queremos es que cada día, al final del día, queremos que el sistema mire un report y mire pues cuánto tiene cada vendedor dentro del pipeline en temas de oportunidades. Y esto se puede hacer con el reporting snapshots. Esto de aquí nos permite crear una serie temporal dentro de un objeto. Para adelantar un poco, he creado un objeto para almacenar esta información. Es súper sencillo. La idea es que en cada registro vamos a almacenar la fecha en la que ha pasado, quién era el propietario y cuál era el tamaño del pipeline, ¿vale? Y vamos a crear esto. Pues voy a ser yo, ¿por qué no? Y tenemos, el objeto es Pipeline Snapshot y, ups, no aparece porque aquí, esperas un poco. Aquí he agrupado por columna y eso no le gusta.
esto es suficiente. Vamos a quitar el detail. Vamos a hacer save and run. Y aquí vamos a... Ahora aparecerán. Eso es, aquí está. Y aquí tenemos a un servidor y guardamos y vamos a hacer los mappings. Y esta es la parte que es realmente guay. Es que en el snapshot podemos decir qué fecha era, es la fecha en la que estábamos ejecutando el snapshot. ¿Quién es el pipeline owner? Pues va a ser el... Espera un momento. Aquí tengo que añadir una fórmula. Lo siento. Aquí el tamaño va a ser este de aquí y el pipeline snapshot name pues puede ser, por ejemplo, también el execution time. Eso no importa. Y aquí, además del usuario, tengo que poner una fórmula para que, tendría que traer con un lookup el nombre del usuario para poder meterlo aquí como texto. Actualmente el owner es una referencia, por eso no puedo capturarlo aquí, pero sería bastante sencillo añadirlo. Si no, siempre puedo... Ay, perdón, no. Opportunity owner. Aquí está, perdón, aquí está. Que no he seleccionado el grouping summary. Grand summary es solamente al final de todo. Tendríamos el pipeline total y aquí podemos tenerlo el pipeline por usuario. Así que, como decía, opportunity owner está aquí. Save. Y esto de aquí va a ser ejecutado pues, en el schedule que yo le diga. Y puede ser bastante útil. Más ideas. Súper rápido. Permisos. En ListViews es muy sencillo. Definimos a nivel de cada ListView quién puede acceder, quién no. Con reports es otro mundo. Es bastante complejo y tenemos una serie de permisos a nivel de perfiles o permission sets. Esto está en System Permissions. Sobre qué podemos y qué no podemos hacer con reports, qué podemos y qué no podemos hacer con los folders, qué podemos y no podemos hacer con otras cosas relacionadas con reports, incluyendo report types en reporting snapshots. Súper importante, los reports van en carpetas y es en la carpeta en la que añadimos quién puede y quién no puede hacer cosas. Esto de aquí es súper importante porque, por un lado, cuando diseñamos el sistema tenemos que pensar qué prerrogativas tiene cada usuario dentro del sistema. Así que es algo que, si no lo habéis hecho en vuestras orgs, es algo que es una conversación que es muy importante con los business owners. Y por otro lado, en cada uno de los reports tenemos que pensar bien en qué carpeta lo ponemos y cuál es la mejor estructura de carpetas. Pensad que podemos poner subfolders, podemos poner subcarpetas y carpetas anidadas, pero los parámetros de compartir solo aplican al nivel superior. Así que hay que pensar muy bien dónde ponemos los drafts, dónde ponemos los borradores y dónde montamos cosas y cómo las mandamos de un sitio a otro. Si os acordáis de lo que hablamos en DevOps hace unas semanas, lo mejor es que todo lo hagáis en un sandbox, pero por supuesto no siempre tiene que ser esa la respuesta. Finalmente, no tenemos mucho tiempo. Gráficos y páginas de registro. Súper importante. Los reports van a permitirnos hacer dashboards. Es súper importante. Pensad que podemos crear filtros dentro de un report para que cuando ponemos ese report dentro de una página de registro, de una record page, muestre información relativa a ese registro solamente. Y que eso también puede afectar a pequeños gráficos que podemos crear como parte del ListView o como parte del report y son bastante similares. Y finalmente, en cuanto a lo que decíamos de los límites de Salesforce, es que normalmente la mejor práctica es que no almacenemos en Salesforce datos transaccionales que no tengan impacto dentro del CRM, que si son material de referencia, encontremos otras maneras de meterlos dentro del sistema de análisis y de reporting, pero que a veces, si merece la pena, una de dos, o los metemos como un external object, que podemos hacer reports sobre external objects, lo mismo que ListViews, o si buscamos una solución que permita hacer mashup de Salesforce y otros sistemas, como por ejemplo Tableau
y Einstein Analytics. Y hay otros vendors, hay otro software que permite hacer lo mismo. Muchas veces puede resultar mucho más eficiente y lo que hacemos es que estamos integrando esos datos para hacer temas de analítica. Y ya está. Y queda medio minuto. ¿Cómo lo habéis visto? Muchas gracias, Andrés. No sé si nos pasa lo mismo de la última vez. Ya. Deika. No fastidies. Ah, vale. A ver, Inés, todo ok. A ver, espera un momentito, que voy a cambiar el... voy a quitar la presentación, que a lo mejor es eso. Y... Chis. Ahora sí que os puedo oír. ¿Sabéis qué es? Estos cascos del espacio exterior que no funcionan bien con Google Meet. Ay, bueno. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Muy bueno, muchísima información. Hay visto Manuel condensada, con lo que yo creo que es una buena grabación porque la gente va a poder revisarla y mirar un montón de trucos que nos has dado. Una pregunta a la audiencia. ¿Qué es, de todo lo que hemos dicho, ha habido algo que no os acordabais o que no teníais presente? Y sobre todo, otra pregunta es, ¿hemos pasado demasiado tiempo hablando de los campos y los filtros o era suficiente? Porque es algo en lo que tenía una cierta tensión y no sabía si tenía que haberle dedicado más tiempo a la segunda parte o a la primera. El silencio. Grillos. Cri, cri, cri. Bueno, ya está bien, no pasa nada. Ah, mira, el bucketing, cierto. Oh, iba a decir, importante, yo aprendí muchas de estas cosas haciendo el Superbatch de reports. Había ciertas cosas que la verdad no tenía ni idea porque puedes ir muy... Puedes meterte mucho en reporting. Casi tendrían que tener una certificación expresamente para eso. Hay fórmulas, hay... eso ni siquiera no lo hemos tocado. Podemos hacer fórmulas dentro de columnas, en fin. Lo dejamos ahí. Venga. Muchas gracias y nos vemos.